Comenzamos. Fijaros, vamos a intentar en esta mañana partir de la situación en la que quedan los consejos escolares. Yo voy a hacer una lectura positiva porque creo que es la que deberíamos de empezar a hacer, porque como se suele decir, al mal tiempo siempre hay que ponerle buena cara o lo que es mejor. ¿Qué es lo que tengo y cómo lo voy a reforzar? ¿Vale? Por lo tanto, ¿qué tendríamos que decir? Pues que efectivamente los consejos escolares en la LOMCE han sufrido una serie de modificaciones en algunas de sus funciones o competencias. ¿En cuáles concretamente? Bueno, pues concretamente se le han modificado las funciones o competencias en los siguientes aspectos. Hasta ahora se decía que los consejos escolares serían quienes aprobaban y evaluaban el proyecto educativo, el proyecto de gestión y las normas de organización y funcionamiento de los centros, así como la programación general anual, es decir, las concreciones que se tienen de todo esto de cara a lo que va ocurriendo año tras año. Sin embargo, y digo sin embargo, no siempre las cosas hay que verlas en sentido negativo. Porque cuando se quita el aprobar y se deja el evaluar, yo lo que digo es, reforcemos el evaluar. De hecho, yo quiero ser muy honesto y desde la honestidad vamos a ser sinceros. ¿Cómo hemos aprobado los proyectos educativos? Pues hemos llegado a un consejo escolar, en el mejor de los casos, se nos ha mandado una semana antes en un pendrive, porque ya no cabe en papel, un tocho que si a alguien se le ha ocurrido abrirlo, tiene 300, 400, 500 páginas, habéis cerrado de nuevo el ordenador, vamos al consejo y nos preguntan, ¿alguna aportación? Si queréis, dice el director o directora, vamos parte por parte, sobre el punto 1 del proyecto educativo, aportaciones, punto en boca. Sobre el punto 2, punto en boca. Sobre el punto 3, bueno, ¿os parece que pasemos al reglamento de organización y funcionamiento? Sobre el punto primero, punto en boca. Y así, 1, 2, 3, se aprueba el plan de centro, se aprueba el plan de centro, por unanimidad. Como podemos leer en el 90 y muchos % de los consejos escolares, los planes de centro, esto es como los datos de ayer. Yo reconozco que los padres sois maravillosos. Hacéis una valoración estupenda de todo el mundo. Eso eran los datos de ayer. Y en los planes de centro, yo cuando alguien dice, es que yo no estoy de acuerdo con algo, digo, pues tienes que ser una excepción. Porque el 90 y muchos % de los padres dicen que los planes de centro de los centros educativos en los que están son maravillosos y se han aprobado casi todos por unanimidad. Con lo cual, ¿que tenemos que sentir que se nos quite esta competencia? Sí, pero yo creo que previo deberíamos de haber hecho una cosa más honesta, y es reflexionar qué hemos hecho cuando hemos tenido la competencia. Porque si hemos dejado pasar ese tren, pues yo lo que os diría es, ahora nos quedamos con una parte muy importante, y nos quedamos con la de evaluar, ¿vale? Y os voy a poner un ejemplo. Digo os voy a poner un ejemplo porque estamos a finales de junio, o hemos entrado en la segunda quincena de junio. En la segunda quincena de junio, fijaros lo que os voy a decir. Si alguien no lo está haciendo, será otra cuestión. Se supone que cuando se constituyó el consejo escolar de vuestro centro, se formaron una serie de comisiones, como mínimo 2 de carácter obligatorio, una comisión permanente y una comisión de convivencia.
Pero luego, aproximadamente en el 2011, se aprobaron todos los reglamentos orgánicos de los centros. Es decir, en los reglamentos orgánicos comenzamos a aprobar precisamente el proyecto educativo, el proyecto de gestión y las normas de organización y funcionamiento. Ahí había un punto muy importante, y es que apareció una cuestión que es nueva, digo nueva porque lleva 3 años con nosotros conviviendo, que se llama la memoria de autoevaluación. Ya no se hace memoria final de curso como se hacía antes, sino que hay que hacer un documento llamado memoria de autoevaluación, que además los directores y directoras tienen que grabarlo en el famoso programa Séneca. Para hacer esa memoria de autoevaluación, donde hay que evaluar 7 factores más uno más que deja Séneca por si algún centro tiene alguna singularidad para que añada lo que quiera, lo primero que dice la normativa es que en el centro se tenía que constituir una comisión de evaluación formada, entre otros, por al menos un padre o madre, representante en el consejo escolar. Bien, ¿qué nos ha ocurrido cuando hemos ido evaluando los centros? Y hemos evaluado fundamentalmente en los últimos años secundaria. Pues os puedo decir que a fechas del curso pasado, porque este todavía no se ha hecho, a fechas del curso pasado, en más del 50% la comisión de evaluación no se había constituido. La memoria de autoevaluación fundamentalmente la hacían los equipos directivos y no el equipo de evaluación, que es quien debe de hacerlo. Y nadie dice nada. Por eso os digo, nos podemos quejar de que nos han quitado atribuciones en el consejo que no ejercíamos. Por eso he dicho que no quiero leer en negativo, sino voy a leer en positivo, pero tenemos otras cuestiones en las que sí tenemos competencia, que no siempre ejercemos. Pero fijaros, ese equipo de evaluación elabora la memoria de autoevaluación, pero después tiene que ir al consejo escolar y ser aprobada por el pleno del consejo escolar. A mí me gustaría, a bote pronto, si es que estuviésemos solo con consejeros y consejeras escolares, pero esto es mucho más amplio y estaréis gente que sois de los consejos escolares y gente que no. ¿Cuántos, por ejemplo, os lo preguntaría así a viva voz, oye, ¿cuántos factores se evalúan en la memoria de autoevaluación? Porque si no sé lo que se evalúa, y ojo, la memoria de autoevaluación tiene una cosa tan o más importante que la evaluación, y es que al consejo se le pide que después de lo que haya dicho y de la valoración que haya realizado sobre esa memoria de autoevaluación, haga las propuestas de mejora. Yo escucho, cuando vengo y comparto con vosotros, muchas propuestas de mejora. O mejor dicho, escucho a lo mejor algún lamento que se arregla con una propuesta de mejora. Bueno, pues vámonos a los centros y leamos, o yo os invito a que leáis las últimas autoevaluaciones que hayáis hecho y cuáles son las propuestas de mejora. Propuestas de mejora que además ya desde el propio programa dicen que tienen que irse viendo de la siguiente manera. Tienen que tener acciones concretas a desarrollar. Tienen que tener una temporalización para que se pueda ir haciendo un seguimiento. Tienen que tener responsables. Pues leeros las memorias de autoevaluación. Y esto es competencia del consejo. Normalmente la dan ya hecha. Vamos a ver. Bien, vamos a ver. Está diciendo la compañera, cuando yo llego al consejo me la dan hecha. Efectivamente, el equipo de evaluación debe de llevar, y digo el equipo de evaluación, donde están los padres y las madres representados, deben de llevar una propuesta al consejo, hecha, claro, donde los demás podremos hacer los matices que estimemos convenientes.
Pero os vuelvo a decir, lo que nos ha demostrado la experiencia es que no siempre se han constituido los equipos de evaluación, punto primero. Y punto segundo, cuando llegan a los consejos, las aportaciones son muy poquitas, por no decir que, como en lo que decía anteriormente, cuando nos llevan la propuesta, se aprueba la propuesta por unanimidad. Con lo cual no se trata de que nos den competencias, ni de tener competencias, se trata de ejercer las que tengamos. Se trata de ejercer las que tengamos. Y este sí que es un tema donde deberíamos de detenernos en serio. Por lo tanto, hay quien se lamenta de que nos han quitado funciones o competencias. Yo, cuando hay ese lamento, solamente les doy la razón a quien de verdad lo ejercía. Porque el que tenía la competencia y no la ejercía o no la desarrollaba, ¿cuál es el lamento? ¿Me entendéis o no? ¿Y qué sentido tiene quitarlo si de todas formas la gestión va a ser la misma? ¿Qué? ¿Y qué sentido tiene quitarla, esa competencia, si la gestión va a ser la misma? No, la gestión no es la misma. Si no se hacía. Vamos a ver. Digo, la gestión no debe de ser la misma. Porque una de las funciones... Mirad, algo que no... creo que tiene que empezar a calar en todos nosotros es que las personas que tengamos algún tipo de responsabilidad, entre ellos las direcciones escolares de las que vamos a hablar dentro de un momento, lo que deben de tener no es poder, sino voluntad de prestar servicio, que es muy distinto. Y en ese prestar servicio, una de las cuestiones, la más importante que debe de tener, o una de las más importantes, es ejecutar lo que dice el consejo escolar. Esa es la función del director. No hacer lo que tú desees o consideres más conveniente, sino ejecutar lo que diga el consejo. Por eso estoy diciendo que si a mí me dejan, y me dejan bien, la función de evaluar, y yo la desarrollo adecuadamente, prácticamente la hemos puesto deberes a la dirección. ¿En qué sentido? Si nosotros hacemos una evaluación y paralelamente sobre aquellas cosas que no funcionan bien en el centro, decimos, como esto no funciona bien, esta tiene que ser la propuesta de mejora, y señor director o directora, tal y como a usted le indican que tiene que hacer la segunda parte de la memoria de autoevaluación, que son las propuestas de mejora, esto tiene que tener, punto 1, acciones concretas, es decir, para esto que no va bien, ¿qué es lo que se va a hacer? Pues se va a hacer A, B, C y D. Esto hay que aprobarlo ahora. Y digo ahora, en junio. Sobre esta otra cosa que no va bien, ¿qué es lo que se va a hacer? A, B, C y D. Pero no que se deje ahí diluido. ¿A qué me refiero con diluido? Diluido es que efectivamente se pueden poner las acciones. Y de hecho, cuando vamos a los servicios de inspección y nos encontramos con situaciones como las que os voy a contar, pedimos que se reconvierta. Porque lo que nos hemos encontrado muchas veces, aprobadas por la unanimidad del consejo escolar, es: esto no va bien, propuesta de mejora, no sé cuánto. Vamos a suponernos que se ha hecho una buena propuesta de mejora, pero de pronto dice: responsables, la comunidad educativa. Eso igual a nadie. Temporalización durante todo el curso escolar. Es decir, que aquí nunca pasa nada. Mientras que lo que hay que hacer es propuesta de mejora, acciones, 1, 2, 3, las que sean. Responsable, fulanito de tal, con nombre y apellido. La dirección, la jefatura de estudios, el jefe del departamento, el profesor encargado de la biblioteca. Me da, y es que dependiendo de la propuesta de mejora tendremos que poner un responsable. Un tiempo es: vamos a intentar conseguir esto para Navidad. Si decimos esto, la obligación de la dirección es, a lo largo del año, 1 o 2 veces. Lo ideal sería cuando se hace, por ejemplo,
la evaluación de los rendimientos escolares, de las distintas evaluaciones, decir, señores, y de paso vamos a ver cómo llevamos nuestro plan de mejora. Y en el plan de mejora se evalúa si lo que queríamos conseguir para Navidad está conseguido, si no está conseguido, si el responsable ha sido lo responsable que debiera, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es responsabilidad del Consejo. Y muchas veces, cuando a nosotros nos toca supervisar, a lo mejor no lo decimos, pero lo pensamos, tenemos un Consejo que no es responsable. Por lo tanto, no sé si me entendéis, no hay que tener funciones, sino las que hay que tener, ejercerlas bien. La siguiente función, en este sentido digo por no detenerme excesivamente, pero sí he querido poner algún detalle, en esta podría poner muchos más, pero he querido poner uno que nos viene dentro de unos días, que os van a llamar para aprobar la memoria de autoevaluación. Ah, ya os han llamado en algún caso. Pues, bueno, pues vosotros veréis. Cuando lo entreguen, tendréis que ver si queréis aprobar aquello en las condiciones que esté o no. Y tendríais que preguntar quién ha participado y quién lo ha elaborado, y si ha sido el equipo de evaluación en su conjunto o no. Estas son las cuestiones. La tercera que tenéis ahí es que antes se decía, en la anterior normativa, que el Consejo Escolar decidiría sobre la admisión de alumnos con sujeción a lo establecido en la ley y en las disposiciones que lo desarrollan. Bueno, pues como acaba de pasar, también voy a pasar revista nada más, ¿no? Se ha celebrado, sobre todo en las capitales y en las localidades donde hay varios centros, se ha debido de constituir una comisión de garantías y además, dentro del Consejo Escolar se debería de haber dado información de todo el procedimiento de escolarización paso a paso. De tal modo que el Consejo Escolar, en los periodos de escolarización, se debe de reunir un mínimo de 3 veces, salvo que algún Consejo Escolar, para no tener que reunir tantas veces a todo el conjunto del Consejo, hubiese dicho, bueno, pues esta función la derivamos inicialmente, salvo que haya que reunirse todo el Consejo, a la Comisión Permanente. Bueno, pues me da la impresión, también por el conocimiento que tenemos de este hecho, que han sido muchos los centros que no han reunido ni una sola vez a su consejo escolar, sino que todo se ha gestionado desde la dirección. Pues, ¿qué queréis que os diga? Nos han quitado una función que es que ya no hacíamos. Por eso he dicho que quería leer de otra manera. No llorando, no voy a llorar porque me quiten las funciones, sino desde la autocrítica de qué hemos hecho cuando la hemos tenido. ¿Cuántas veces os habéis sentado como consejo a estudiar solicitudes presentadas, puntuaciones otorgadas? Y vosotros, los papás y los mamás, sois quienes más conocéis la realidad de los niños. Y muchas veces, lo único que sí escuchamos todos, sobre todo cuando estamos en la puerta esperando a nuestros hijos, pues que a mí no me parece justo, porque al fulanito le han dado 3 puntos por no sé cuánto, cuando el fulanito le pasa no sé cuánto, no sé qué. Nos dedicamos a la rumorología, al critiqueo fácil, pero no a sentarnos en el órgano que nos tenemos que sentar a decir, quiero ver esa puntuación, por qué se le otorga a fulano de tal. Ojo, para cortar algunas críticas que no son justas. Por ejemplo, decimos, ya ves tú, le han dado 8 puntos o 12 puntos a fulanito de tal, que ya ves tú, que es que ese no vive aquí, que ese tiene la casa en no sé dónde. Pero ojo, no se nos ha ocurrido leer despacito que dice que si usted trabaja en la zona de ese centro también tiene derecho a esos puntos. Y a lo mejor tendríamos que, si es que tengo duda, efectivamente como consejero escolar pregunto, ¿cómo se le han otorgado tantos puntos a esta familia? ¿Qué aval ha presentado?
y a lo mejor del tiempo, ha presentado el certificado de la empresa en la que trabaja, punto en boca, y si escucho a alguien criticar en la calle, digo, no, la puntuación ha sido justa. Y ha sido justa porque se la ha otorgado por esto y por esto. Porque los consejeros, la obligación que tenemos, es la de... Es más, yo soy consejero escolar, y si se dijera algo malo o bueno de mi instituto o de mi centro, me dolería o me alegraría, porque soy responsable. Ser consejero es ser responsable de lo que está pasando en el centro. Y eso no se ha ejercido siempre. Por supuesto que habrá grandes excepciones entre vosotros que sí lo estaréis haciendo muy bien. Pero la generalidad de lo que nos encontramos, mirad, muchas veces cuando hay una reclamación sobre escolarización y ya llega a la delegación provincial, a nosotros lo que nos toca es indagar. Y entonces nos vamos al centro. Y una de las cosas que pedimos son las actas del consejo. ¿Para qué? Para ver si se ha reunido, ha estudiado. ¿Qué acta? Era una competencia, la teníamos ahí. ¿Cuánta gente la ejercía? ¿Entendéis por qué no he querido venir llorando porque nos han quitado funciones? Porque creo que hay que hacer autocrítica. Sí, un poquito. Ya no vamos, porque era una competencia que tenía el Consejo, la de fijar las directrices para la colaboración con fines educativos, por supuesto, y culturales, con las administraciones locales, con otros centros, con entidades o con organismos. En este sentido sí que he visto algunas iniciativas de padres para que se fijaran directrices de colaboración sobre todo con entidades y organismos. Pero no obstante, ¿cuántas veces como consejero habéis vosotros impulsado o fijado directrices para colaboración con los ayuntamientos, para colaboración con otros centros, para colaboración con el... No sé si os dais cuenta, hacer autorreflexión cada uno de vosotros, y si no habíais hecho mucho, oye, pues no he perdido nada. Ahora, si habíais hecho mucho en este sentido, entonces habrá que lamentarse. Pero a lo mejor hay poco de qué lamentarse. ¿Me vais entendiendo? Con esto no estoy dándole un toque de atención a nadie. Lo que quiero es que no nos lamentemos de que nos han quitado funciones si no las ejercíamos. Lo que tenemos que hacer es darle un repaso a las que nos quedan, que yo las voy a repasar, lógicamente. Si pensabais que me iba a ir sin darle un repaso, no. Las vamos a repasar porque creo que hay otras todavía, incluso más importantes que estas, sobre las cuales seguimos sin decir nada en los consejos escolares. Y entonces mi lectura, ¿cuál va a ser? Mi lectura sería, chicos, incluso aunque nos hayan quitado esas, nos quedan otras muchas sobre las que tenemos mucho que decir, y lo que tenemos que hacer es análisis de qué estamos diciendo, y si no estamos diciendo tenemos que empezar a decir, para que no nos quiten más, porque si no alguien puede seguir pensando, si de todos modos, para lo que hacen los consejos escolares vamos a seguirle quitando. No, vamos a impulsar las que tenemos, y eso sí que nos podrá dar pie a decir que queremos alguna más. Por lo tanto, bueno, queda una más, que es la de, hasta ahora teníamos la potestad de aprobar la obtención de recursos complementarios. Oye, ¿en cuántos centros, aunque sea por casualidad, de los que estamos aquí, que estamos una representación más o menos significativa, en vuestro centro se reciben recursos económicos o materiales por otra vía que no sea la administración? Aunque no os importe levantar la mano, digo para ver cuánto hemos perdido. ¿Dos manos? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Vale? Ojo, lo cual no quiere decir que por lo que se nos ha quitado de la función no vayamos a percibir esos recursos, sino que quien dice sí o no, es decir, quien los va a aprobar, no vamos a ser nosotros, va a ser
otra persona que ahora diré, pero no se van a perder. Pero fijaros, de 100, 4. Este es el análisis. Por eso os decía que en lugar de venir con una sensación de pena, tendríamos que venir con una sensación de reflexión, de análisis y de decir cómo puedo lamentar que me hayan quitado la función, pero más tengo que lamentar que cuando la he tenido no las hemos ejercido, porque esa sí era nuestra responsabilidad. ¿Vale? Bien, pues avanzo y entonces, ¿cómo se nos quedan las funciones y qué funciones se nos quedan? Estaréis viendo, he dejado las funciones tal como estaban, pero he tachado con una línea, quizá la tenía que haber puesto un poquito más gruesa, lo que hemos perdido. La función decía aprobar y evaluar, y ahora nos queda evaluar. Sobre esa no voy a profundizar más en el sentido de que ya he comentado suficientemente el tema y voy a pasar a la segunda. Fijaros, la segunda, era de carácter autonómico y al ser de carácter autonómico la LOMCE no tenía potestad sobre ella y por eso se queda. Con lo cual el Consejo sigue siendo quien aprueba el proyecto de presupuesto y la justificación de la cuenta de gestión. Voy a entrar en un terreno espinoso sobre el que el Servicio de Inspección este año, me supongo que os habrán informado de que hemos tenido que hacer una intervención porque la Cámara de Cuentas pues tiró de las orejas a la consejería, a los servicios de inspección, a todos nos tiró de las orejas diciendo que estábamos supervisando poco lo que pasaba allí y hemos ido a ver lo que pasa. ¿Qué es lo que nos hemos encontrado? Nos hemos encontrado muchas cosas, ¿vale? Muchas. Buenas, muy buenas, regulares y menos regulares, de todo, ¿vale? Ahora bien, ¿sabéis lo que nos hemos encontrado perfecto? Si no al 100%, al 90 y muchos %, la aprobación del anexo 11 por el Consejo Escolar, en el que decíais vosotros que las cuentas estaban perfectas. Fijaros, qué casualidad. Cuando las cosas estaban de muchas maneras. ¿Por qué? Pues porque nos pasa exactamente lo mismo. Voy a pensar en dos tipos de centros, porque hay muchas diferencias. Voy a pensar en un centro de infantil primaria y voy a pensar en un centro de secundaria. Si me voy a un centro de infantil primaria, el presupuesto, como sabéis, salvo que tenga comedor escolar, no suele ser muy grande. Y dentro de que no sea muy grande, el capítulo más grande es el capítulo de gratuidad de libros de texto. Ese es el más grande que, claro, por las cifras que se decían ayer, para que entendáis que era verdad lo que se decía ayer, de que el capítulo, es decir, mantener un programa como el de gratuidad de libros de texto, eso es un valor, porque eso vale muchísimo dinero. Ese es el capítulo más grande que podéis observar en los centros de infantil primaria. Ayer, cuando tocamos el tema de la gratuidad, algunos comentabais, es que algunos libros ya están... Bueno, pues yo os diría una cosa, como me supongo que los que seáis consejeros y consejeras escolares tendréis del mes de octubre, que sería cuando os convocaron, la convocatoria al Consejo y el dossier que se os mandó para la aprobación de cuentas, iros y mirar en el capítulo de remanentes, que era una de las cosas que más le sorprendía a la Cámara de Cuentas. Decía la Cámara de Cuentas, ¿cómo es que en una situación de crisis, donde incluso se ha disminuido algo el presupuesto que se está mandando a los centros educativos, sin embargo, han aumentado significativamente los remanentes? Los remanentes es lo que queda, lo que no me ha dado tiempo a gastar. Y si analizamos las partidas de donde provienen los remanentes, sabéis de dónde provienen muchos. De los libros de texto.
Por lo tanto, si hay materiales que hay que cambiar y tenéis presupuesto en el centro que para colmo no gastáis, lo que habrá que decir en el consejo es que lo que no esté en condiciones habrá que reponerlo puesto que hay dinero. Pero ese presupuesto no lo aprueba alguien extraño, los aprobamos todas las personas que estamos en los consejos escolares. Y la mayoría de los presupuestos, os podemos decir, según dice el anexo 11, se aprueban por unanimidad. Y esta no nos la quitan, porque esta fue algo que concedió la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y la mantiene ahí. Pero no vayamos a que después de que sigamos supervisando los centros, la Consejería también diga: hombre, para una supervisión en lo que todo se aprueba por unanimidad, pero luego lo que hay detrás no responde a lo que se dice siempre en el anexo 11, a lo mejor esta función no tiene sentido. Pero el día que nos la quiten nos quejaremos, porque nos han quitado una función. Y yo digo, no, la queja no debe de estar en que me quiten la función, sino qué estoy haciendo yo con la competencia que tengo. Diréis, anda que ha venido Rafael esta mañana suave. Pero no sé si me entendéis. Es que yo creo que unas jornadas de este tipo tienen que servir para ser un revulsivo entre nosotros y empezar a decir, chicos, no podemos estar en la queja que no nos lleva a nada, sino tenemos que estar en la acción, que es lo que nos hace que seamos partícipes activos de un centro. De participación no se puede hablar porque yo tenga otorgadas unas funciones. De participación se tiene que hablar porque participamos activamente. En fin, no quiero comentar nada más sobre este tema, ¿vale? Sino que cuando llegue octubre del año que viene, que tendréis que volver a aprobar un presupuesto y que tendréis que volver a una justificación de cuentas, pues que lo hagamos en condiciones. Pero ya que estamos hablando de este tema, mirad, cuando se hace el presupuesto, se hace normalmente sobre unas cantidades hipotéticas, y digo hipotéticas, que muchas veces a la altura que hay que aprobar el presupuesto no hemos recibido todavía por parte de la Consejería. Cuando se reciben ya las cantidades exactas, se debe de reformar el presupuesto y volver a aprobarlo en consejo. Bueno, pues cuando hemos hecho la supervisión, cuando ya se han tenido las cifras, ni se han reconvertido los presupuestos, ni se ha sometido a consejos escolares. Y no he visto ninguna protesta de ningún consejo. Esto es por daros algún gatillo para que vayáis viendo alguna cosita, ¿vale? Seguimos en ese sentido. Vamos a continuar teniendo participación. La función no se quita, la de participar en la selección y en el nombramiento de los directores y directoras. Perdonad, fijaros, tenemos una situación que no se nos quita, pero sí se va a modificar. Y digo sí se va a modificar y lo comentaré después, ¿vale? Pero esa función tiene una segunda parte que yo creo que hay ocasiones en las que hay que utilizarla. El deseo es que no se utilizara nunca, pero está ahí y dice que en su caso, previo acuerdo de los miembros del Consejo, acuerdo que en este caso tiene que estar adoptado por una mayoría cualificada de 2/3, se puede proponer la revocación del nombramiento del director o directora. Muchas veces nos quejamos del funcionamiento o no funcionamiento de un director o una directora, pero vemos pocas propuestas de revocación. Solamente nos encontramos propuestas de revocación, ¿sabéis cuándo? Y lo voy a decir abiertamente, cuando hay división en el claustro. Que entonces buscan el apoyo de los padres, una de las partes del claustro, para intentar llevarse el gato al agua.
pero solamente. ¿Vale? Esto es triste, pero yo es que os tengo que contar las cosas como son, ¿vale? La siguiente es la que hemos comentado, la de recibir o informar sobre la admisión del alumnado. Bueno, pues vamos a hablar de una muy importante y me gustaría que me contarais, porque yo tengo serias dudas también. Dice la normativa andaluza, y esta función también es de normativa andaluza, por eso tampoco se nos toca, que en los centros se deben de firmar compromisos educativos siempre que un niño no va bien. La primera en la frente. Tenemos muchos casos de muchos niños que no va bien, que ni el padre ha solicitado un compromiso, ni nadie se lo ha ofrecido. Muchos casos, ¿eh? Y esto es una reivindicación que habría que hacer. Primero, porque si yo pidiera ejercer mi función para poder hacer seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia, lo primero que tendríamos es que poner en marcha que los compromisos educativos y de convivencia están funcionando. Pero tenemos muchos casos en que los compromisos educativos no se firman y los de convivencia tampoco, porque seguimos resolviendo los conflictos en los centros educativos en más de un 90% de los casos de la misma manera que siempre, mediante la expulsión, que es la medida menos educativa que se puede utilizar para la mejora de la convivencia. Y la única solución que se aplica es la expulsión, cuando tenemos un catálogo de posibles sanciones. Pero yo veo pocas preguntas cuando nos leemos las actas de los consejos escolares de alguien que diga, mire usted, ¿y por qué no aplicamos otras sanciones distintas a las de la expulsión? Es más, eso es en la primera parte. En la segunda, yo os invitaría a quienes seáis consejeros y consejeras escolares. Lleváis casi 2 años de consejero y consejera. Coger todas las órdenes del día a las que os han convocado en los 2 años y buscar un punto en el orden del día que ponga seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia suscritos en el centro. Puede que después de revisar todas las órdenes del día no os encontréis ningún punto que diga esto. Y hay quien no reclama, si es que no se lo encuentra, hay quien no reclama que esto hay que hacerlo. Pero voy a ser más malo. Voy a ser no más malo, perdón. Voy a decir más cosas. Déjame que lo cierre. Hemos dicho que se constituyen 2 comisiones, la permanente y la de convivencia, ¿no? La de convivencia, la comisión de convivencia. Leeros, os pido además encarecidamente que os leáis las funciones o competencias que tiene. Y una de las que tiene la comisión es la de informar 2 veces al año. Fijaros lo que os estoy diciendo. Tiene como obligación informar 2 veces al año al consejo escolar de cómo va la convivencia en general en el centro. Nos hemos leído multitud de actas de consejos para decir que la comisión de convivencia no informa al consejo escolar. Pero es que no hemos visto a los miembros del consejo reclamar que se nos dé esa información. Aparece en la acta y la respuesta siempre es la misma. Eso es información privada que no se puede dar en el consejo. El salón más grande y no se oye atrás, por eso he dicho, perdonamos, me levantar la mano, yo creo, es que estamos preguntando, pero a la pregunta. Venga, adelante. Que sí se han realizado esas cuestiones, pero no se dejan reflejar en el acta y siempre la misma respuesta. Eso es información privada que no se puede dar en el consejo escolar, porque las actas del consejo escolar las podemos hacer públicas a los padres, que es parte de nuestra obligación también. Pues te cuento.
como entre nosotros hay directores y directoras, te podrán ratificar conmigo que la Ley de Protección de Datos lo que dice es que yo no tengo que dar los nombres y apellidos de los niños, pero sí dar la información de tenemos tantos casos donde ha ocurrido esto, esto y esto. Y las sanciones impuestas han sido esta, esta y esta. Han ocurrido estos casos donde eso es lo único que tiene que hacer, ojo, la comisión. La comisión no tiene que llevar nombres y apellidos de niños. No sé si me entendéis, que eso sí está protegido por la Ley de Protección de Datos, pero no está protegido en ningún momento dar la información de cómo está resultando la convivencia en general en nuestro centro. Y estoy seguro de que aquí tiene que haber centros donde esto se haga y además se haga muy bien. Ojo, por eso estoy diciendo que igual que estoy diciendo algunas cuestiones, tengo que decir la contraria. Y lo que sí es que cuando se utilice eso como argumento, lo podéis desmentir, porque la Ley de Protección de Datos lo que ampara es que no se dé el nombre y apellido del alumnado, lógica y obviamente. Es que de eso no estamos hablando. Pero sí, ¿qué casos? ¿De qué tipología? ¿Cuántos casos? Porque mirad, ¿por qué es bueno dar esta información y además ser transparentes? Muchas veces se rumorea, sobre todo en las localidades donde hay varios centros, se empieza a tildar en el centro fulanito de tal, allí fatal, porque allí dicen que hay muchos problemas. Y eso muchas veces no es verdad. Porque cuando se analizan los datos, fijaros lo que os voy a contar para que veáis que los análisis, según quién nos lo cuente y de qué manera, uno los ve de un color o los ve de otro. Mirad, vosotros imaginaros, como comentábamos ayer, un instituto más o menos grande, entre 500 y 700 alumnos, que suele ser la media, ¿vale? Bueno, y alguien dice que, allí es que hay muchos problemas de convivencia. Y a lo mejor es cierto que hay muchas sanciones, por poner un caso. Pero, ¿qué ocurre? Que efectivamente, allí, en ese instituto puede haber 3 clases, donde hay 5 niños, 5 en total. Ahora, cada uno produce 14 partes graves al año. Si multiplico 5 por 14, hay 70 casos graves. Pero es que esa no es la verdad. La verdad es que hay 5 niños conflictivos sobre los que tenemos que estar actuando. No 70 situaciones graves, ¿vale? Pero entonces se magnifica, y yo, al revés, yo siempre invito a los directores a decir, chicos, que es muy bueno que den la información, porque eso beneficia al centro. Porque cuando la gente hace un análisis y tú dices, ostras, si de una comunidad, que es casi un pueblo pequeño, de 700 habitantes, que conviven día a día con una intensidad muy grande, porque es una comunidad que vive en un espacio muy pequeño, vosotros meter un pueblo dentro de un edificio, si ya de por sí cuando tienen apertura se producen conflictos, pues empuja al personal. Que se produzca que 5 personas den algún problemilla, ¿eso es ser un centro problemático? Hombre, no. Pero si nos callamos, lo que sale a la calle es que hay 70 casos, ya tú en ese instituto, 70 casos de faltas graves que ha habido, se magnifica. Por eso es bueno dar información, porque cuando sale la información y somos transparentes, a lo mejor la realidad es otra, ¿vale? Pero estas cuestiones os las he sacado a la palestra porque son funciones que tenemos y que no siempre se ejercen. Y lo que os estoy pidiendo es, las que tenemos, vamos a reforzarlas. Quería... Solo realmente una pregunta. Si hay algún dato de que se recoja cuántos compromisos se firman de convivencia. Mirad, de convivencia se firman poquitos, y compromisos educativos con respecto, en el análisis que nosotros hemos, cuando digo nosotros, en este caso me refiero al servicio de inspección en los centros evaluados.
Con respecto a los niños, que nosotros entendemos que por tener 4 o más materias, este es el análisis que nosotros hacemos. Nosotros entendemos que un alumno que tiene 4 o más materias suspensas, y estoy hablando de institutos porque en los 2 últimos años hemos evaluado solo institutos, ¿vale? No me atrevo a dar datos de primaria porque lo que dijeras sería haciendo una aproximación y eso no me gusta. En los IES, donde sí hemos tenido intervención, haciendo el análisis de los alumnos que tienen 4 o más materias suspensas, que pueden estar alrededor del 30 o 30 y tantos % de media, digo de media, en algún instituto a lo mejor hay más y en otros hay menos, pero más o menos está en el 30 y tantos %. ¿Qué es lo que nos encontramos? Que cuando preguntamos por los compromisos de convivencia, no se le han llegado a ofrecer compromisos de convivencia ni al 10% de ese alumnado. Pero esta pregunta no nos la tendríamos que hacer los de fuera, os la tendríais que hacer los de dentro. Lo lógico es que se le hubiesen ofrecido compromisos de convivencia, yo diría que al 100%, porque un alumno que tiene 4 o más suspensos es un alumno de riesgo de no superar el curso. Si familia y escuela empiezan a ponerse de acuerdo, que es para lo que sirve un compromiso, pues lógicamente a lo mejor eso empieza a disminuir, que es el objetivo que debemos de tener todos, porque si eso disminuye conseguimos nuestro objetivo, que es que nuestro alumnado tenga éxito. Si nosotros hubiésemos visto que se le ofrece al 100%, aunque luego se hubiesen firmado, por ejemplo, el 50%, estaríamos diciendo chapó. Pero esto es lo que deberíamos de estar haciendo, no desde fuera, vuelvo a insistir, sino desde los consejos escolares. Invitar a que esos compromisos se firmen sistemáticamente. Dime. Ah, espera, es que creo que hay una... Venga, adelante, adelante. Málaga, yo quisiera saber si han quitado alguna competencia a la comisión de convivencia. Ninguna. Tiene las mismas que tenía, ¿vale? Era solo una duda. Era saber si los compromisos de... Convivencia o los educativos. Eso pueden coger los niños también que no tengan asignaturas suspensas. Poder pueden, vamos a ver. Como dice que un compromiso educativo es un compromiso que se hace a solicitud del padre o del profesorado, tú imagínate, voy a poner un caso donde se podría hacer, donde incluso todo pueda estar bien. Pero yo como padre, que conozco que mi hijo tiene un potencial donde podría ir aún mejor, yo puedo proponerle al tutor, mira, creo que mi hijo puede dar más. ¿Qué te parece si firmamos un compromiso en el que nosotros como familia nos queremos involucrar junto con mi hijo en que el rendimiento que tiene mejore? Y no hay ningún problema. Y otra duda, ¿hay un número que se pueda decir, no podemos firmarlo porque ya hemos hecho 5 o hemos hecho 12? En absoluto. Y como tu hijo no lo necesita, porque lo suspenden, no se le puede hacer. En absoluto. La norma no pone límite de ningún tipo, ¿vale? Eso es, ¿qué es lo único que podría pasar? Si se firmaran compromisos educativos para todos los niños, lo malo es que eso tiene que tener un seguimiento, porque los compromisos llevan una parte de seguimiento que debe de hacerla el tutor, y eso sí que dilataría entonces la acción tutorial de alguna manera. Pero, vuelvo a decir, la norma no establece ningún límite, ¿de acuerdo? Pero Rafa, eso sí era una pequeña puntualización. ¿Se puede hacer intervenir como tiene que supervisar el tutor? Pero si es la clave, ya está. Pero es que los compañeros de detrás no... Venga. ¿Por este sitio o por este? Venga. Venga. Se puede hacer, si como lo tiene que supervisar el tutor, si el tutor no lo aprueba, pero si hay un docente
que lo quiera o lo recomiende, o con los padres hay mejor comunicación porque en esa materia el niño no ha suspendido pero sí va bajando, si el tutor, o sea, ¿se puede negar el tutor? Vamos a ver, que es que lo primero, los compromisos no están cerrados y en ningún caso dice el compromiso que tiene que ser sobre el 100% de las materias. Si decimos que es sobre una materia, pues es sobre una materia. Y si para colmo el profesor se ofrece, lo que hay que reflejar es que ese compromiso, en vez de hacerse directamente con el tutor, se hará con el profesor correspondiente. Si es que lo que tenemos, lo único que se nos ofreció fue un modelo orientativo. El modelo orientativo, como su nombre dice, es orientativo. Se puede modificar y ponerse como se quiera. No hay ningún problema, ¿vale? Ningún problema. ¿Ahora? Ahora. Vale. Yo era por el tema de la comisión de convivencia. Venga. En nuestro centro creo que sí funciona. Me alegro. Entonces, Eso es muy positivo. Venga. además, en el Consejo Escolar siempre se informa de todos los casos de todos los proyectos y además las propuestas de mejora. No se dan los nombres de los niños como es natural, pero sí te dicen los partes de qué tipos son, qué propuestas se ponen y qué compromisos se firman con cada niño en concreto. Además, quería contar la experiencia que tenemos nosotros, pero eso ya está dentro de la Comisión de Convivencia, pero la Comisión de Convivencia tiene otro proyecto que es el aula de convivencia. Pero aula de convivencia no es un aula de castigados, sino que es para atender a los niños que tienen ciertos problemas, ya sean de rendimiento escolar, de autoestima, también que hayan cometido alguna falta de convivencia. Entonces, lo que se hace es que los padres se les informa de, a ver, que me estoy liando. Cuando al aula de convivencia puede derivar la familia, el profesor o incluso lo puede solicitar el alumno. Para que se le atiendan al aula de convivencia, los padres tienen que firmar un compromiso. Entonces, a partir de ahí se empieza a trabajar con el alumnado y siempre lo que se intenta es no expulsar. Es que ese era... Entonces, en el aula de convivencia, además de profesorado, también hay madres que han recibido una formación previa, han tenido cursos de resolución de conflictos, de educación emocional, porque el alumno se le atiende el profesor y una madre. Perfecto. Mirad, aunque hoy no sea día de hablar de convivencia, que estábamos, digo, porque tenemos que centrarnos en el consejo, pero sí recordar que esa experiencia además está amparada legalmente, porque en todo el tema de convivencia tenemos una disposición transitoria que se habla incluso de aulas de convivencia que podrían incluso estar fuera del centro, gestionadas no siempre por el profesorado, o mejor, en un caso como este, dentro del centro y en colaboración familia-escuela. Pero esto sería para extendernos en materia de convivencia despacito, pero yo me alegro de que estéis llevando a cabo experiencias de ese tipo. ¿De acuerdo? Sigo adelante. Mirad. La función que tenemos aquí es la que debería de estar haciendo la Comisión de Convivencia, porque para que el Consejo conozca la resolución de conflictos disciplinarios y velar por que se atengan a todo lo que tengamos en la normativa vigente, es precisamente la Comisión de Convivencia quien nos debería de dar esta información. Y una cuestión importante, y es que como quien tiene que resolver los asuntos de convivencia son los consejos escolares, hay un punto en el que no sé cuántas veces os habrán convocado para ello, pero que es importante, y es que cuando la dirección del centro pone una sanción, cualquier padre en el plazo de 2 días hábiles puede reclamar o mostrar su desacuerdo con dicha sanción.
Cuando eso ocurre, de inmediato el director debe de convocar consejo escolar extraordinario para ver esa sanción, y en este caso el director tiene que explicar qué ha ocurrido, sobre lo que ha ocurrido, por qué ha puesto la sanción que ha puesto, cuáles son las alegaciones que presentan los papás o las mamás, y el consejo analiza en su conjunto si está bien puesta la sanción o por el contrario hay que modificarla. Esto se hace muy pocas veces, pero que sepáis que es una función del consejo. No sé si estáis viendo, tenemos multitud de competencias que no se desarrollan, ¿vale? La siguiente es en el mismo sentido. El consejo tiene no solo que ver cuestiones y proponer, conocer y tal, sino tiene también la competencia de proponer medidas que favorezcan la convivencia, así como el tema de igualdad. Es responsable de hacer propuestas para la mejora de la igualdad entre hombres y mujeres, así como intervenir además, como dice, en la resolución pacífica de los conflictos en todos los ámbitos. Es también competente para reprobar a las personas que causen daños, injurias u ofensas al profesorado, así como, lógicamente, decir en qué cuestiones estamos en desacuerdo con la acción que ha hecho alguna persona de la comunidad educativa con respecto al profesorado. Aquí se nos ha quitado media función. Decía que el consejo tiene que promover la conservación y renovación de las instalaciones y el equipo escolar, y tenía hasta ahora la función de aprobar la obtención de recursos complementarios, y ahora se ha quedado en informar. Pero fijaros, ahí hay una función importante, que es la primera. Hay muchas veces cuando nos reunimos en sesiones como estas, padres que dicen que hay que ver, que es que mi centro está fatal, porque, bueno, pues si es que no está en las condiciones que debiera, una de las funciones que tiene el consejo es la de promover la conservación y renovación de las instalaciones del centro. De la misma manera, hasta ahora fijaba las condiciones, como había dicho, para la colaboración con otras instituciones, y ahora se queda en informar. Y esta que acabo de poner en pantalla es, yo digo que no es que sea importante, para mí debería de ser una de las más importantes que deberíamos de hacer como consejo escolar, que es la de analizar y valorar el funcionamiento general del centro, por una parte. Pero fijaros, la segunda es aún más importante. Tiene que analizar y valorar la evolución del rendimiento escolar y de los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro. Y yo ahí me voy a detener un poquito. Me parece muy bien la de analizar y valorar el funcionamiento general del centro. Eso me parece bien, y además creo que más o menos se puede ir haciendo. Pero me quiero centrar en las otras dos por su importancia. La primera es la de analizar y valorar detenidamente la evolución del rendimiento escolar. Yo no puedo entender, de ninguna de las maneras, como padre o madre, que en mi centro, cuando se hace una evaluación, bien de las evaluaciones parciales, primera o segunda, pero no puedo entender que lleguemos ahora al final de curso, que nos dan un estadillo. Algunos directores, además, nos lo dan en gráficas para que lo veamos muy visible. Nos hacen un estudio del centro. En el centro, hablo más de los institutos que de los centros de primaria, porque en los centros de primaria los rendimientos suelen estar más altos, pero esa debería de ser otra pregunta importante.
Pero nos vamos al caso de algunos institutos, donde nos dan unos resultados de junio, donde hay 1, 2, 3, o las clases que sean, que tienen un rendimiento general o un rendimiento en algunas materias superior al 40 o al 50% con evaluación negativa. Y nos vamos a esa memoria de autoevaluación que vais a, casi seguro que os han convocado a un consejo escolar que se celebrará el día 30, en la mayoría de los casos, donde se os va a dar información de los resultados académicos y paralelamente se apruebe la memoria de autoevaluación. ¿Cómo puede ser que con unos resultados algunas veces tan negativos, en un factor que hay, que es el factor 4 en la memoria de autoevaluación, que es sobre la evaluación, se diga incluso que funciona maravillosamente? Valoración, bueno, en algún caso, excelente. Te vas a los rendimientos y aquello, es que esto no puede ser. Esto no puede ser. O escuchas, como hemos escuchado aquí, que hay efectivamente cuestiones muy mejorables en cuanto a la metodología que llevan a cabo algunos profesores, pitos, flautas. Pero tenemos otro apartado en la memoria de autoevaluación que dice análisis de toda la parte del currículum, donde están esas metodologías y valoración, bueno o excelente. Pues, perdonadme, no lo entiendo. O aprobamos sin saber lo que estamos aprobando, o no hacemos este análisis y valoración de una manera adecuada. Pero hay veces que aprobamos una cosa y la contraria. Decimos que los rendimientos son negativos, pero que todo funciona maravillosamente. Pues contádmelo porque no lo entiendo. Y se aprueba el mismo día y a la misma hora. Esto es de análisis. Y son competencias. Y ojo, fijaros, el funcionamiento del centro me parece bien. Yo en esto creo que no es la primera vez que lo digo, pero es que no me cansaré de decirlo. Los padres nos movilizamos y además nos quejamos y somos capaces incluso de subirnos en un autobús y ir a la puerta de la delegación porque se ha estropeado la calefacción del centro. Pero el 50 o el 60% de los niños va mal y no he visto ningún autobús. ¿Pero qué nos preocupa más? ¿El frío o el futuro de nuestros hijos? Que la gotera se arregla con un cubo, pero la vida de mi hijo no. Porque como mi hijo coja un caminillo de cuesta abajo, frenarlo es difícil, ¿eh? La gotera se arregla con un cubo. Y es eso. De esto es de lo que estamos hablando. No sé si lo estáis viendo. Queríais que si alguien esperaba que yo hoy me pusiera a llorar porque nos han quitado algunas competencias, creo que no. Porque creo que lo que hay que hacer es empezar a revitalizar las que tenemos, que son muchas y que no se están ejerciendo, al menos en la medida que deberíamos de estarlas ejerciendo. ¿De acuerdo? Bien, pues la siguiente, como es elevar todo tipo de propuestas o informes y demás, la vamos a dejar ahí para que hagáis todo tipo de escritos, propuestas y demás a la administración, que también se le pueden hacer. Pero las importantes, que eran en las que me he ido deteniendo, no sé si os estáis dando cuenta que ahí hay mucho por hacer que lógicamente no está en el nivel que deberíamos de tenerlo hecho. Bien, damos un paso y cambiamos el tema. Nos vamos a la dirección escolar. Y en la dirección escolar ha habido cambios. En la dirección escolar ha habido dos cambios. Uno en cuanto a las competencias que tiene el consejo. Perdón, la dirección. Todas las cositas del aprobar que se le han caído al consejo, ¿sabéis a dónde han ido? A la dirección. Pero además, así, las descuelgo de aquí
y las cuelgo aquí. Así que, ¿quién tiene que aprobar a partir de ahora los proyectos y las normas a las que nos hemos referido? La dirección. ¿Quién tiene que aprobar la programación, es decir, el funcionamiento de año a año del centro? La dirección. ¿Quién tiene que decidir sobre la admisión de los alumnos? La dirección. ¿Quién tiene que aprobar los recursos complementarios? La dirección. Si yo fuera director me echaría a temblar, eso para empezar, porque aquí hay una carga. Pero fijaros, hay una cuestión importante. Digo hay una cuestión importante por lo siguiente. ¿Qué ha hecho? Vamos a concretar lo que pasaría, lo que va a pasar ya el año que viene. Sobre estas funciones que tenéis en pantalla, que son precisamente las funciones que se le han otorgado a la dirección escolar y que anteriormente tenía los consejos escolares, la Junta ha dicho lo siguiente: cuando la dirección escolar tenga que ejercer estas competencias, se necesita que antes se reúna el consejo escolar y emita un informe sobre estas funciones. Informe que dice que es preceptivo, es decir, tiene que estar antes de que el director ejecute esto. Preceptivo no quiere decir vinculante, y aclaramos este término. Preceptivo no quiere decir vinculante. El consejo puede decir las cosas en un sentido y la dirección escolar hacerlas en otra. Ahora bien, quien tiene la potestad, no lo olvidéis, de reafirmar al director si es de renovación en el centro es el consejo escolar. Hombre, si yo tuviera un director que a todas las cosas que le vamos diciendo él va haciendo la contraria, yo tengo claro qué tengo que hacer en el momento de la renovación. No sé si lo entendéis. Con lo cual, aquí hay cuestiones que lo que hay que hacer es decir, ¿es negativo? Pues mirad, a lo mejor puede ser más operativo, porque se toma la decisión por el miembro ejecutor. Pero, ojo, primero tiene que escuchar al consejo. Con lo cual, la Junta ha introducido una pequeña cuña importante para que las decisiones, aunque las va a adoptar la dirección del centro, tenga que escuchar previamente lo que piensa el consejo. ¿De acuerdo? Ese va a ser nuestro funcionamiento a partir del curso que viene. Quien ejecuta, aprobando, será la dirección, previo informe del consejo. ¿De acuerdo? Con lo cual, ¿qué tendríamos que colocar aquí? Porque, lógicamente, fijaros, si yo me voy aquí, ya no será aprobar y evaluar, sino que tendremos que poner informar y evaluar, porque yo tengo que hacer informe. Si yo me voy a la de abajo, donde dice decidir, ya le han puesto directamente informar, pero en todas las que dice aprobar, que son poquitas, donde aquí dice aprobar, ya le han puesto directamente informar, como estáis viendo. Con lo cual, no sé si lo estáis viendo, no hay tanta complicación. Con lo cual, yo vuelvo a reiterarme lo que he dicho. Señores, se nos ha podido restar alguna competencia, pero lo que tenemos que hacer es, con lo que se nos ha otorgado, empezar a llevarlo a cabo de una manera real y eficaz. ¿Vale? Bien, la segunda cuestión que tendríamos que ver con respecto a la dirección escolar es la siguiente. Mirad, la dirección escolar ha cambiado también y sobre esto saldrá una normativa antes de que se proceda a la nueva selección de los consejos escolares. Por eso, como digo que tendrá que salir normativa que lo desarrolle, lo que os voy a decir es que lo que nos vamos a encontrar. Nos vamos a encontrar con la situación siguiente. Es cierto, y digo así que es cierto,
que los consejos, las direcciones escolares se van a seleccionar de otra manera. ¿Cómo se van a seleccionar? Y os cuento, porque ahí seguimos participando, pero va a depender de la administración educativa y en este caso de la consejería. La LOMCE dice lo siguiente: para seleccionar a los directores a partir de ahora, lo primero es que tendrán que reunir unos requisitos similares a los de ahora. Tienen que llevar 5 años de funcionarios docentes, tienen que llevar 5 años al menos impartiendo docencia directa, tienen que presentar un proyecto de dirección, todo eso igual que hasta ahora. Ahora bien, cambia una pequeña cosa, y es que ahora seleccionábamos al director y después, durante un año de prácticas, hacía un curso de formación. A partir de ahora no. A partir de ahora lo que se dice es que antes de presentarse a la selección tiene que tener ese curso de formación, que incluso a algunas personas de las que ya están se les va a convalidar por alguna otra formación. Ya tendríamos el perfil del candidato. Y ahora viene cómo lo seleccionamos. En el cómo lo seleccionamos, la verdad es que la LOMCE ha sido durísima. Pero es eso que digo que ha sido durísima, lo tiene que concretar cada comunidad autónoma. Y lo importante es cómo lo haga la nuestra, que todavía no ha dicho nada. Y es que la LOMCE ha dicho: señores, para la selección del director, lo tengo en otra transparencia y lo pongo en un segundo. Dice: para seleccionar al director, entre el 50 y el 70%, que es muchísimo, entre el 50 y el 70% lo pondrán estará puesto por la administración de los miembros de la comisión. Entre el 50 y el 70 estará puesto por la administración, mientras que quiero ponerlo en pantalla, aquí está. Venga. Entre el 50 y el 70 la administración, dice, y entre el 30 o el 50, que será de la comunidad educativa, dice que al menos de ese 30 a 50, el 50% será del claustro, con lo cual a las familias se nos deja poquito, vamos a estar ahí, salvo que la administración autonómica, entre los miembros que nombre como administración, quiera poner a otras personas. Aquí la Junta tiene que estudiar esto despacio, porque lo que concrete, lo concretará la Junta de Andalucía. Aquí, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Pues realidades muy distintas en comunidades autónomas, porque alguna puede decir, como la LOMCE me da el derecho a poner el 70%, yo pongo el 70% de la administración. Quien haga eso, está claro quién está seleccionando a los directores, ¿sí o no? Porque si de una comisión el 70% de los miembros están puestos por una parte, ¿quién pone al director? Esa parte. Pero ojo, se podría regular de otra manera. Como dice, entre el 50 y el 70, imaginaros, nuestra comunidad podría decir, oye, pues efectivamente, me quedo con mi 50, pero la selección del director se hará de tal modo, con unos requisitos en los cuales hace falta que den aprobación positiva sobre esos requisitos 2/3 de la comisión. Amigo, como coloque 2/3, el 50% no puede aprobarlo. Ahora, si lo deja abierto para que sea por mayoría simple, aunque sea con el 50, sabemos quién va a decidir quiénes son los directores.
No sé si estáis dando cuenta, no os puedo concretar cómo se va a quedar porque tiene que haber regulación específica, pero lo que sí, aquí sí que hay un peligro de que los directores puedan ser, y digo puedan ser, seleccionados por la administración a partir de ahora. Salvo, vuelvo a decir, que una administración que de verdad quiera dar participación construya esto de otra manera. Y posibilidades, con la norma en la mano, a verlas hay. ¿De acuerdo? ¿Alguien haya pedido dos? Buenos días. Una pregunta. Los cambios que trae la LOMCE, para este curso que entra, ¿cuándo debería estar implantado en lo que es el plan de centro, ROS y todo eso? Lo comentábamos ayer. Cuando nosotros comenzamos en septiembre, sigue el mismo proyecto educativo, sigue el mismo reglamento de organización y funcionamiento y sigue el mismo proyecto de gestión. Ahora bien, cuando salga la normativa andaluza, que decíamos ayer que saldría para diciembre o enero, le da de plazo a los centros, y en los centros estamos todos, hasta final de año, hasta final de curso, para adecuar todo lo que haya que adecuar. Algunas cuestiones serán organizativas como esta, otras serán curriculares, donde, digamos, los protagonistas fundamentales son el profesorado, porque los que entienden y tienen que hacer las programaciones didácticas y demás es el profesorado. Pero ahí se nos pone, ya lo decía ayer, cuando os decía, nos han puesto deberes para el segundo y tercer trimestre. Esos son los deberes. Tendremos que reformular los documentos de planificación que tenemos, es decir, el proyecto educativo, el proyecto de gestión y el reglamento de organización y funcionamiento de acuerdo a la normativa andaluza que se nos entrega. ¿De acuerdo? ¿Más cuestiones? Por aquí y por aquí. Bueno, Rafa, otra vez. Vamos a empezar por la elección de los directores, creo que estábamos, pero me quedaba pendiente una pregunta de antes de convivencia. En lo de los directores, son 4 puntos. ¿Tienen que cumplirlos los 4 o alguno no es requisito indefinido? Vamos a ver. En principio, los 4 tienen que cumplirse. Ahora bien, de los 2 primeros, como pasa ahora, habrá excepciones, sobre todo para los colegios públicos, rurales o incompletos. ¿Por qué? Porque pensemos que en algunos coles pequeñitos, ya que estamos en Jaén, voy a poner uno, en Aldea Quemada, no me voy a encontrar una plantilla de 10 profes, me voy a encontrar 1 o 2 profes. Y si me encuentro 1 o 2 profes, pues como le pida estos requisitos, me quedo sin director. Con lo cual, a lo mejor la antigüedad habrá que empezar a rebajarla, lo de haber impartido docencia habrá que rebajarla, y donde no se rebajará será en que tendrá que hacer un curso y presentar un proyecto de dirección. ¿De acuerdo? Pero en los otros de requisitos, incluso en la normativa actual, para este tipo de centros también hay rebajas, por decirlo así, porque es que si no hay sitios donde no podríamos tener director o directora, porque son sitios lejanos donde lo que llega es gente más o menos joven que no siempre cumple con estos requisitos. ¿Vale? Y cuando hablabas de comisión, en el tema de los directores que estamos hablando, ¿te refieres a la comisión que se forma, que sale del consejo escolar para la elección, o sea, el inspector, o a la comisión permanente? No, estoy refiriéndome a la comisión que sale del consejo. Ahora mismo, como muy bien sabéis, está formada por un inspector que la preside y que representa en ese momento a la administración, y es el único representante que hay de la administración, y después está formada por padres, por profesorado y, en el caso de los institutos, por alumnado. Lo que ha pretendido la LOMCE es darle la vuelta y dice, la administración en vez de 1 va a tener, si la comisión tuviera 10 miembros, entre 5 y 7 miembros serían, digo en el hipotético caso que tuviera 10, entre 5 y 7 de la administración. Con lo cual, ¿quién va a seleccionar al director? Pero vuelvo a decir,
como dice, entre el 50 y el 70, podrían ser 5. Y si luego tú me pides que para que haya una aprobación de esa selección me pone usted una mayoría cualificada del 70%, usted está dando ya unas garantías mucho más democráticas. Pero ¿cómo lo va a regular la consejería? No lo sé. La última, que es la que se había quedado cortada, en convivencia. Cuando has dicho que había problemas, o si en el caso de que lo hubiese, hay que convocar al consejo escolar por los 2 días que los padres tenemos, al consejo escolar o a la comisión permanente. Depende del consejo escolar. El consejo escolar dice con respecto a la comisión permanente se dice lo siguiente: en los reglamentos de los centros, en el reglamento orgánico para los centros, la comisión permanente no tiene funciones, sino que dice lo siguiente: se constituirá una comisión permanente que tendrá las funciones que le otorgue el consejo. Si el consejo le dice, mira, este apartado que tenemos como consejo, salvo en casos excepcionales que resuelva la comisión permanente, pues ha sido una delegación de funciones que le ha hecho el consejo. Si eso ocurre en algún reglamento de organización y funcionamiento, a quien se reunirá es a la comisión permanente. Si no dice nada, a quien hay que reunir es al consejo en completo. ¿Vale? Bueno, era una duda de los directores. Como está, es que no sé, como me he ido, también parece que la hayas visto. Venga, o sea, no no puedes tirar un piloto de cabeza. En el caso de que, hablando burdamente, se quiera echar un director, ¿ha cambiado la normativa o sigue estando la misma? No ha cambiado. La parte de la revocación, que es... Digo, parte fina. Eso... Venga. La parte de la revocación del director no ha cambiado. Siempre y cuando 2/3 del consejo decida proponer la revocación, la pueden proponer. La revocación de la dirección se puede proponer bien por el titular de la consejería directamente, debido a las situaciones de las que tenga conocimiento, y lógicamente tendrá que motivar, o a propuesta de 2/3 del consejo. Y ya os decía que ahí pues no siempre hay pocas revocaciones, salvo que nos encontremos con un claustro dividido, que entonces tiraban de los papás para unir una parte. Rafael, yo te quería preguntar. La LONSE es una ley orgánica impuesta, ¿no? No está consensuada, en el cual dicen los partidos políticos que en cuanto ellos lleguen al poder la van a eliminar. ¿Qué tiempo debe de transcurrir para que vuelva esto a la normalidad? Bueno, la pregunta que me hace es muy complicada. Digo complicada porque me gustaría a mí saber qué va a pasar primero en las elecciones. Supuestamente. Bien, supuestamente, si es que se perdiese la mayoría, lo dejo ahí para empezar, porque la propuesta que hay del Congreso, en el Congreso lo que se dijo cuando se presentaron las 11 enmiendas a la totalidad es que si el Partido Popular dejase de gobernar o de tener mayoría absoluta, la unión de todos haría una nueva ley y derogaría esta. Yo quiero ser incluso optimista. Poner de acuerdo a todos en una nueva norma, para empezar, no es fácil. Estáis viendo que en materia de educación es muy difícil conseguir acuerdo. Si escuchasteis ayer, me supongo que no después de cenar, algún telediario, por ejemplo en Cataluña hubo algún movimiento sobre el tema de la lengua, lógicamente. Cada vez que se quiere hacer cualquier ley, hay que negociar con las comunidades que tienen en lengua propia esta parcela, para que las dos lenguas cooficiales funcionen y estén dentro del marco educativo. Eso no es fácil, insisto. Igual que no es fácil otra serie de cuestiones que tienen las leyes en materia de educación
que tienen o son cercanas a algunos aspectos ideológicos y que en función del partido en el que estén, unos pensarán de una manera y otros de otra. Buscar una ley de consenso, yo digo que se tarda algún tiempo, más el trámite parlamentario de una ley, que le puedes echar aproximadamente una legislatura, yo digo que, aun produciéndose ese cambio, menos de 2 años no se los quita nadie. Con lo cual estamos hablando de 2 que quedan más 2. ¿Por qué? Pues porque, no sé, lo comentaba el otro día, creo que en un grupillo, no sé si con carácter general, la anterior se pudo reformar porque el calendario de implantación estaba en un Real Decreto que se pudo quitar con un decreto ley, pero en esta vez se han blindado porque han metido el calendario dentro de la propia ley, y para cambiar una ley hay que hacer otra ley. ¿Qué sería lo deseable? Y ahí sí que te doy mi opinión. Lo deseable es que se aprobase justamente una ley por el consenso de todos y se nos dejara una cierta estabilidad. Porque mirad, con tanto que se dijo de la LOSE fue, primero, una buena ley para este país, puesto que hizo que se escolarizaran, para empezar, todo el alumnado sin excepción, hasta los 16 años, que eso es un éxito y además importante, y nos guste o no, se ha tirado con nosotros casi 20 años. Mucho decir de pitos, flautas, pero fijaros, ha sido, si hacemos un análisis hacia atrás, una buena ley, porque puso muchas cosas en orden, actualizó la educación en nuestro país y además tuvo, o es la ley de educación que más estabilidad ha tenido, porque fijaros, la LODE, que es anterior, entra en otros aspectos, y digo que entra en otros aspectos. La LODE, no ha habido ninguna ley de educación posterior que no la haya reformado, con lo cual, ojo, cuando alguna vez tengáis que leer cosas en la LODE, lo primero, os tendréis que leer todas las demás, salvo que tengáis, como algunos tenemos, una chuleta donde ya hemos introducido todas las modificaciones y de la LODE original queda poquísimo. Incluso la LOMCE también ha modificado un montón de sus artículos. Y ojo, la LODE sigue vigente, porque recordad que fue una ley de consenso, que fue la que nos permitió el derecho a la educación, como dice su propio nombre de la ley. Por eso cuando alguna gente también habla, es que hemos tenido muchísimas leyes de educación. Mira, no hemos tenido tantas leyes de educación. Nosotros reales, y cuando digo reales, digo con implantación, hemos tenido 2 leyes en realidad, la LOCSE y la LOE, y ahora la LOMCE. No hemos ahora, ¿ha habido más leyes de educación? Sí, la LODE, que sigue vigente, la LOE, que entraba sobre aspectos puramente organizativos, que eso es otra cuestión, y que ahora en la LOE ya se fundió los aspectos organizativos y los curriculares para que hubiera una nada más. Y ojo, la LOMCE, que es una ley, pero que no tiene entidad propia, porque la la ley que hay vigente y que habrá con la LOMCE no es la LOMCE, es la LOE, modificada por la LOMCE. No nos confundamos. Lo que está en vigor es la LOE con las modificaciones introducidas por la LOMCE. Digo, pero en fin, esto dejarlo para los que nos calentamos la cabeza con las legislaciones. ¿Alguna preguntita más? Bien, si no hay más preguntas, os comentamos cómo nos vamos a organizar. Mirad, lo primero, recoger un pequeño receso de un cuarto de hora para